Buenas tardes a todos los participantes de este primer encuentro online de música litúrgica. Para los que se han unido esta tarde, feliz día de Cristo Rey y de nuestra patrona Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Y estamos acá con el padre Alejandro Russo. Para mí es un honor presentarlo en este encuentro, en la charla que él nos va a dirigir. Al padre Alejandro lo conozco desde hace muchos años y con el cual pertenecemos al mismo presbiterio de la Arquidiócesis de Buenos Aires. El padre Alejandro es el actual rector de la Catedral Primada de la Argentina, la Catedral de Buenos Aires. Es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Actualmente, entre otros cargos, es profesor de Derecho Litúrgico en la Universidad Católica Argentina y juez del Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires. Desde que asumió en 2011 como rector de la Catedral Primada, su preocupación por la dignidad de la liturgia y del canto y la música sagrada es notable. Actualmente la capilla musical de la catedral cuenta con 3 coros para acompañar las numerosas celebraciones. Cuenta también con un organista titular en la persona del maestro Enrique Rimoldi, un organista adjunto, maestro Felipe del Sart, que también forma parte de nuestro grupo, que ha realizado talleres también en este encuentro, y que toca en la misa que concluirá este encuentro. La catedral, además del gran órgano del coro alto, cuenta con el órgano histórico del siglo XVIII, y también el padre Alejandro Russo la ha provisto con un nuevo órgano mediano cercano al altar para las misas de todos los días. Y también cuenta con un pequeño órgano para las celebraciones en la capilla del Santísimo. Está bien provista nuestra Catedral de Buenos Aires, que, como dice el concilio, las catedrales tienen que ser el ejemplo de la liturgia, para que luego eso se derrame también en las parroquias. Así que le agradezco al padre Russo su preocupación, esto nos ayuda mucho a todos. Y aprovecho también este momento para agradecerle al padre Russo el habernos abierto las puertas de la catedral al grupo de música litúrgica, siempre para acompañar distintas celebraciones que nos han convocado, realización de encuentros, la presentación anual del coro de villancicos de niños, que también hacemos una de las paradas ahí en la catedral, y otras actividades en las que siempre accedió. Una anécdota también del padre Russo, que vive justo al lado de la curia donde reside el arzobispo de Buenos Aires, y predijo en 2013, en febrero, predijo al entonces cardenal Bergoglio, unas horas antes de su viaje a Roma, que iba a ser papa, y le dijo que aceptara. No sé si es así la anécdota o... Bueno, muchas gracias, padre Alejandro, por su disposición para esta charla. Los dejo entonces con él y su intervención, que se titula A una sola voz, Dios y el pueblo, perspectiva histórico-jurídica de un elemento esencial de la liturgia. Con ustedes el padre Alejandro Russo. Bueno, muchas gracias por todo, pero no soy yo, sino que es el arzobispo, titular de la catedral. El rector no es nada más que una especie de intendente, ¿no? Pero sí, es verdad, la mañana que el cardenal Bergoglio salía para Roma, le dije, no se olvide lo que dice la Constitución Apostólica. Le pido al varón que sea elegido que acepte, porque cuanto más está la carga, más pesada es, más que cuenta con la gracia de Dios. El cardenal agarró la valija que dice, bueno, vamos para el coche. Y ahí terminó ahí les comparto un momentito que...
Bueno, vamos entonces a comenzar este pequeño recorrido, me gusta a mí decir esto siempre, por el blindaje jurídico que le hace el derecho a una situación concreta de la Iglesia, en este caso como es la música litúrgica. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a Santa Cecilia, que aunque hoy no tenga memoria litúrgica, lo tiene en el corazón y en la memoria de cada uno de nosotros en este día que celebramos tan solemnemente a Cristo Rey. Oremos. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración de Santa Cecilia, concédenos imitar sus ejemplos y anunciar las maravillas de Cristo, tu Hijo, reflejadas en la vida de tus santos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Santa Cecilia, ruega por nosotros. Bueno, bien decíamos de la perspectiva jurídica de un elemento esencial de la liturgia, ¿no? Ese elemento esencial de la liturgia lo tenemos que encuadrar, me refiero a la música, dentro de lo que significa el culto público de la Iglesia. Fíjense que el culto público está definido por el canon 834 del Código de Derecho Canónico, en donde en el parágrafo segundo nos dice: este culto se tributa cuando se ofrece en nombre de la Iglesia por las personas legítimamente designadas y mediante actos aprobados por la autoridad de la Iglesia. Tres son los elementos que se dan para que el culto público sea una realidad concreta en el rito que se está celebrando. Primero, que sea en nombre de la Iglesia. Ese nombre de la Iglesia lo especifica, lo concretiza, mejor dicho, la comunidad que celebra, es decir, la comunidad eclesial. Pero esto podría ser también aún para un ejercicio de piedad. Pero, inmediatamente las otras dos características son las que hacen que el culto sea absolutamente público. Por personas designadas, es decir, por ministros designados, que pueden ser los obispos, los presbíteros, los diáconos, o también, como es en el caso, por ejemplo, de las bendiciones, los laicos. Y el tercer elemento constitutivo es el elemento del ritual, un acto aprobado por la autoridad de la Iglesia, aprobado y emanado de la autoridad de la Iglesia. Por eso digo, la música se encuentra absolutamente englobada, porque forma parte del ritual de la Iglesia. Por eso es un elemento dentro de los distintos ritos de los sacramentos, principalmente de la liturgia de las horas. El hecho de la música litúrgica no es una situación que se traiga de afuera para adornar, embellecer o para ampliar el rito que se está celebrando, sino que es parte constitutiva del rito y forma, en este sentido, parte del culto público de la Iglesia. Al formar parte del culto público de la Iglesia, es a la Iglesia entera la que le corresponde. En esto le corresponde la regularización de lo que la Iglesia misma canta como una expresión concreta, puntual, del rito que está celebrando, es decir, como una parte más del rito, así como regula tantos otros aspectos. Para ver cuál es la música que forma parte de este culto público y cuál es la música que la Iglesia determina dentro de esta dimensión, vayamos a aquella vieja división de primero lo que significa la música sagrada. La música sagrada, que es el género que contiene todas las clasificaciones de la música que van dentro de la perspectiva de la Iglesia. La música es sagrada o sacra
cuando por su medio anima la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, cuando la música ayuda a crecer en la vida cristiana. Forman parte de este rubro de música sacra, el canto gregoriano, las confesiones artísticas clásicas y modernas, ya sean vocales o también instrumentales, todas ellas destinadas a actos de la iglesia o al concierto espiritual. También forman parte de la música sagrada, el canto religioso popular. Pero la música sagrada se divide a su vez en dos categorías principales: la música litúrgica propiamente dicha y la música religiosa. ¿Cuál es la música litúrgica? Es la que la Iglesia admite por derecho o de hecho en la celebración del culto divino, público y oficial. Es así cuando la Iglesia la reconoce como parte de su misma plegaria. No se olviden que la liturgia es la plegaria de la Iglesia misma. Es la Iglesia y no la sumatoria de nosotros, sino que nosotros como cuerpo eclesial, como cuerpo místico, como decir, como prolongación del cuerpo místico misterioso de Jesús en el tiempo, junto a la cabeza que es Jesucristo, expresamos la alabanza al Padre Eterno. Esta música litúrgica, en ese contexto, debe estar en conformidad con los libros aprobados por la Santa Sede, es decir, con los libros en los cuales está inserto el rito mismo, con los cuales están descritos la forma del ceremonial para la realización de la celebración de los sacramentos, de la liturgia de las horas o de los sacramentales, en el caso que hubiera alguna expresión musical que no la tiene, salvo el salmo responsorial de cada lectura, ¿no? Las dos jerarquías de canto litúrgico se dan primero en aquellos textos del celebrante y los ministros sagrados, los cuales deben ser interpretados en la forma musical exacta y aprobada, es decir, por ejemplo, el canto del prefacio, o el canto de los saludos o de las aclamaciones, que nosotros hacemos exactamente al revés, como de poco por qué lo vamos, si que nos llega el tiempo, me parece, pero van a ver que nosotros cantamos exactamente al revés. Ponemos como obligatorio lo que es optativo y como optativo, en un optativo bastante lejano, lo que es prácticamente obligatorio, que es el canto del ordinario de la misa. Otros textos cantados, son estos segundos, que son dejados para la libertad de adoptar una música adecuada teniendo en cuenta la preferencia de la Iglesia en los géneros musicales. Una cuestión complicada que va a traer una quiebra absoluta, pero bueno, para introducir un poco la costumbre argentina, introducimos también en este aspecto la grieta, ¿no? ¿Cuál música se incorpora en esta segunda categoría? Acá viene el problema. San Pío X responde en solicitud número 5. La Iglesia siempre reconoció y favoreció el progreso del arte, admitiendo en el servicio del culto divino todo aquello que el genio humano ha sabido encontrar de bueno y de bello en el curso de los siglos, teniendo siempre en cuenta las leyes litúrgicas. Esto le quiero añadir esto, es verdad que pueden incluirse dentro de esta dimensión del canto litúrgico distintas formas musicales, pero siempre tiene que haber un principio fundamental. Cuando nosotros acudimos a la celebración litúrgica, estamos subiendo del umbral subimos la escalera para llegar al umbral de lo sagrado, de lo profano a lo sagrado, pero dejamos el ámbito profano. Es verdad que se pueden tomar formas específicas como es, por ejemplo, el folclore, pero es verdad que la música que se ejecuta, como el cariz que se usa, como los manteles que se usan, como los ornamentos que revisten y nos hacen desaparecer la ropa que llevamos habitualmente para la calle, tienen que ser de esta otra dimensión, de la unión entre lo sagrado y lo humano, dejando de lado lo profano. Es decir, ¿qué quiero decir con esto como principio general, no?
que la composición litúrgica tiene que ser exclusiva para esa dimensión, aunque tome ritmos que a lo mejor no son los ritmos habituales en los cuales la Iglesia se ha expresado en esto, como por ejemplo el canto gregoriano o la polifonía sagrada, ¿no? En cambio, la música religiosa ahora es toda la música que sirve a la expresión del sentimiento religioso, sin ser de suyo, ordenada la celebración del culto litúrgico de la Iglesia. Ejemplos, entre otras cosas, por ejemplo, el teatro lírico sacro, los oratorios, las cantatas, los cantos espirituales, toda composición orquestal o instrumental de inspiración religiosa. Pueden entrar estos de suyo también en una celebración no litúrgica, sin problema alguno, pero el lugar exacto es el concierto espiritual. Concierto espiritual que también nosotros tenemos una especie de formación, porque muchas veces usamos obras que bien podrían usarse en la liturgia solamente en el concierto espiritual. Se convoca un concierto para escuchar tal o cual misa polifónica o gregoriana, ¿no? Como que más presentando todo ese bagaje importantísimo de la música litúrgica, presentándolo como si fuera una especie de museo cuya sala de exposición es el concierto espiritual. Es verdad que hay obras litúrgicas que no condicen a veces con el espíritu de la liturgia romana, ya sea por la forma, por la extensión, porque el problema de lograr la obra de la música litúrgica no es solamente un problema actual, ha sido un problema de todas las épocas también, ¿no? Pero mayoritariamente se ofrecen conciertos presentando obras que bien podían ser en parte, por lo menos, interpretadas dentro de la liturgia. Yo me opongo totalmente, con la catedral tengo un lío con eso, porque a veces vienen los coros y me dicen, ay, podemos hacer un concierto con la misa tal, y me damos fastidio, que finalmente digo que no. Entonces digo, bueno, en vez de la misa tal, la hacemos en la misa, propiamente dicho, y la misa solemne, las 11:30 de los domingos, o alguna fiesta importante, incorporamos esa obra, ¿no? Es verdad que necesita una previa, a veces, explicación y, sobre todo, irla llevando paulatinamente dentro de la misma celebración, ¿no? ¿Por qué la música forma parte de la liturgia? 3 son los aspectos del acto litúrgico. O sea, cuando uno quiere estudiar la liturgia, tiene que mirar 3 dimensiones. Primero, la raíz antropológica de los ritos. Ustedes van a encontrar en el mismísimo acto sacrificial de Jesucristo, a ver, ahí se oye, me voy a poner más cerca la cámara porque no se oye. Ahí se oye mejor. El acto sacrificial de Jesucristo está inserto en una tradición de ofrecer sacrificios aún en las religiones paganas. Es decir, aquello era como un deseo de búsqueda sobre la ignorancia de lo que no podían hallar. Pero Dios toma aquella expresión humana y la lleva a un ámbito absolutamente nuevo, la alianza nueva y eterna, y lo hace verdadero, por decirlo así, en el sacrificio de la cruz. Y como eso, es decir, como eso que sería la tónica central, como eso está también presente en cada uno de los ritos. Los ritos expresan siempre una apoyatura antropológica, es decir, necesaria como una expresión lógica del ser humano para relacionarse con la divinidad o con un ser superior en esta dimensión. Nosotros tomamos esa dimensión antropológica y la llevamos, ¿no es cierto?, al efecto y al lugar de lo verdadero. Eso lo va a dar después la concepción teológica del rito, es decir, cómo Dios fue preparando, sobre todo en la Escritura, y cómo la Iglesia va entendiendo y va despojando de la situación solamente humana y le va dando una dimensión totalmente sobrenatural.
Pero hay un tercer elemento de la liturgia que a veces se lo pone como primero, y que esto fue un error casi de 400 años, cuando entre el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II, el estudio de la liturgia era solamente el aspecto jurídico. Lo digo yo que hay que hacer esto, no importa. Pero no es el aspecto principal. ¿Por qué? Porque tampoco lo es el derecho canónico en sus muchos aspectos. El derecho canónico, y aquí estrictamente en el derecho litúrgico, lo que resulta es que es un blindaje de una verdad para que tener garantía de que esa verdad se viva en la Iglesia. Un poco lo que hace el magisterio de la Iglesia en el orden también con la mismísima revelación, ¿no? Es decir, cuida con una forma humana, con una forma jurídica o con una forma de enseñanza, en el caso del magisterio, que dice esto no se toca, o si se lo toca de tal forma, ¿no? Por eso el aspecto jurídico, fíjense que los libros litúrgicos están todos llenos de pequeñas leyes que se usan en letra colorada, lo que generalmente llamamos rúbricas, y que forman un todo con lo que hoy se dicen las prenotandas, es decir, aquello que está en el inicio de cada uno de los rituales. En muchísimos de estos casos, muchísimas de estas pequeñas leyes se refieren estrictamente a la música. Vamos entonces primero al factor antropológico. Antropológicamente, el canto es más antiguo que el habla, dicen. ¿Por qué? Porque mucho tiempo antes que el ser humano pueda hablar, manifiesta su situación anímica en formas sonoras de las características del canto. No obstante, la música en sentido propio es un acontecimiento sonoro, querido y producido conscientemente en sonidos y tonos con su propia regulación y lógica y no ruidos amorfos. Pero el asentamiento de la música está en ese sonido primero, en ese sonido primitivo de la naturaleza humana en las etapas de desarrollo, que era una expresión más contundente de la situación anímica interior del individuo, ¿no? Es decir, es como si fuera el sustrato, no la música, porque la música, de verdad, y como decía recién, es una articulación totalmente distinta, ¿no es cierto?, querida y producida conscientemente. Sin embargo, la música es captada con toda la racionalidad que le es propia. En primer lugar, emocionalmente, como se manifiesta en el concepto de la armonía musical. Más allá de la expresión lingüística lógica, formulada con corrección gramatical, el contenido que debe comunicarse es elevado, precisamente mediante tonos, ritmos y la tonalidad escalonada hasta su capacidad declarativa completa. Por eso, en este aspecto, es que antropológicamente la música prácticamente es un rito que está incorporado a los ritos mismos, teniendo este sustrato antropológico que lo sostiene. Pero vamos ahora al factor teológico. En primer lugar, para ir al factor teológico hay que ir a la revelación misma, la revelación que la encontramos en primer sitio en la Biblia, en los libros sagrados, en la Escritura. En el Antiguo Testamento, ahí hay más de 700 referencias al canto y a la música en los libros de la Sagrada Escritura. El antiguo Israel, primeramente, toma la confluencia de las culturas y civilizaciones que las rodean, por ejemplo, las sumerias y las egipcias. Pero es a partir del rey David, del año 1000 al año 1962 a.C. aproximadamente, y que se ponen de acuerdo los escrituristas que cuestan trabajo peor que con el resto de los rubros que integran la ciencia que ayudan a la Iglesia, llega a formarse una tradición musical propia y homogénea, cuando se recopilan los salmos. Más de la tercera parte del Salterio, si ustedes se fijan, lleva indicaciones musicales en los títulos. Los cánticos del Antiguo Testamento también son otro ejemplo claro. Sobre todo, el canto de Moisés, después del paso del Mar Rojo, que todavía ayer Monseñor Frisina lo señalaba, es el canto que
que se canta todavía en la Pascua, haciendo memoria de aquel antecedente de la Pascua en el paso por el Mar Rojo. El libro de los Cantar de los Cantares, una expresión lírica que parafrasea las bodas para expresar el amor de Dios a su pueblo. Tal vez sea una expresión que se utilizó, se hizo propiamente para una boda, y que el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, lo lleva a esa dimensión sobrenatural de ser factor de revelación. Samuel consta que abre una escuela de músicos y de profetas, y que la música era en todo el Antiguo Testamento un elemento muy importante en la liturgia del templo. El primer factor teológico, el antecedente dentro de la revelación que está en el Antiguo Testamento. Es verdad que cuando uno habla de la verdad dentro de la Escritura está hablando de la verdad revelada, no de las costumbres. Pero es verdad que también está asistido por el Espíritu Santo en la Escritura, como lo dice por ejemplo la encíclica de Divino Aflante Espíritu, está asistido por el Espíritu Santo también la entrega de otras situaciones que no son estrictísimamente el objeto de la revelación. Vamos al Nuevo Testamento, también como factor teológico evolutivo. Los libros del Antiguo Testamento atestiguan también la existencia del canto, y acá se tocan con la comunidad primitiva. Acuérdense que los libros del Nuevo Testamento son escritos en el ámbito y el desarrollo de la comunidad cristiana. ¿Dónde podemos encontrarlo más fehacientemente esto? En las famosas y repetidas exhortaciones paulinas. San Agustín insiste con que el mismo Jesús desarrolla su predicación y su revelación a través también de la dimensión del canto, y lo llama el admirable cantor de los salmos. Es seguramente cuando Jesús estaba en las distintas situaciones y rezaba y expresaba lo que decía la Escritura con los salmos, esos salmos eran cantados. Algunos todavía dicen más, que las mismas palabras de la cena cuando instituye el sacramento de la Eucaristía son también cantadas. Pero también hay ejemplos que trascienden la dimensión de Cristo y que rodean la acción de Jesús. El Magnificat, el Benedictus, el Nunc Dimittis, el Gloria in Excelsis en el portal de Belén. No están expresadas, pero sí están en la tradición judía, en las plegarias del niño Jesús, la multitud infinita de bendiciones que los judíos tenían, y algunos tienen todavía según la observancia, cantadas a lo largo del día. La Sipsísima Verba Iesu, que son entresacadas de los distintos evangelios sinópticos y que dan con las mismas palabras de Jesús, muchas veces podemos encontrar que tienen el apoyo y el recurso rítmico. Por ejemplo, también en las aclamaciones del pueblo, las aclamaciones ciertamente que se presentaban durante la entrada a Jerusalén eran seguramente cantadas. Y sobresalen esto finalmente el libro del Apocalipsis con los distintos cánticos. Voy a poner un poco porque si no, ya son las 4. Vamos ahora al siguiente factor teológico, que es la comunidad primera. Acuérdense que la comunidad primitiva con los padres son la norma que norma. Nosotros podríamos decir somos norma normal en esto. Es decir, ya tenemos el molde de aquella primera parte apostólica que integra la revelación y el siguiente, que son los santos padres y que dan, ¿no es cierto?, la concretización por el contacto apostólico en la fe, en la expresión de la fe y en la misma dimensión de la organización de la Iglesia. La experiencia vital del canto se expresa desde los orígenes narrados. En el Nuevo Testamento, como decíamos el otro día, los distintos himnos, los paulinos del Apocalipsis, son los himnos que se cantaban, además de los salmos, en las
primitivas asambleas litúrgicas. También los santos padres, San Clemente de Romano, San Ignacio de Antioquía y el mismísimo finalmente después Eusebio de Cesarea, dejan constancia clara de la existencia del canto. Yo después le paso el escrito, si quieren, pues lo voy acelerando un poco por el tiempo, ¿no? Desde el principio, la práctica del canto en la liturgia cristiana es una gozosa realidad constante, obvia y natural a la que el pueblo se entrega con entusiasmo fervoroso. Vamos ahora a otro factor teológico, que es el magisterio de la Iglesia. Ahí les seleccioné algunos textos, solamente el famoso texto de Sacrosanctum Concilium 112, una expresión de Juan Pablo II, una de Benedicto XVI y finalmente una del Papa Francisco. Es decir, la Iglesia en su magisterio, aún el ordinario, como es este, o el extraordinario, como es el caso del concilio, entiende que el canto constituye una parte esencial e integral de la liturgia católica. Y así lo enseña, lo pasa del Antiguo Testamento, de la reflexión de los padres, a la actualidad concreta de que cada pontífice le toca actuar. Pero finalmente entonces vayamos al factor jurídico, que es el que regula esa actuación del canto dentro de la liturgia de la Iglesia como una realidad propia misma de la celebración litúrgica. Y en esto tenemos, en primer lugar, que citar el famoso motu proprio de San Pío X, Trale Sollicitudine, donde en el año 1903 se convierte con este motu proprio una especie de código legal de la música eclesiástica. Es ahí donde claramente se dan las primeras prescripciones con claridad y con certeza de lo que la Iglesia venía haciendo y que estaba como desparramado tal vez en distintas indicaciones y formas particulares aún de indicación jurídica. Enseguida, la Constitución Apostólica Divini Cultos de Pío XI de 1928. Pío XI pasa a veces por no entender nada de todo esto, pero sin embargo tiene varias incursiones litúrgicas importantes. Una es esta, pero también tiene la reforma del ritual romano, donde agrega una cantidad de situaciones simbológicas y además de, por ejemplo, el ritual romano de las bendiciones, en donde agrega muchas más y las reordena de una forma distinta. Tal vez haya sido la influencia de Pío XII, que va a ser el Papa que le sigue, y que es el que abre toda la perspectiva de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II. Pío XII con la Mediator Dei es el antesala de la Sacrosanctum Concilium, porque en la Iglesia no se da que el Espíritu Santo deja de asistir en un tiempo y de golpe irrumpe asistiendo con toda la fuerza. No, en la Iglesia la asistencia del Espíritu Santo es permanente y por lo tanto va teniendo paciencia esa asistencia con la evolución también de la inteligencia humana, gradual. Y todo lo que el concilio, en toda materia pone, ustedes van a encontrarlo absolutamente en los antecedentes próximos en el pontificado de Pío XII. Pero en los antecedentes remotos a lo largo de toda la doctrina. Es decir, el concilio no inventa nada, va tomando el magisterio, aquello que el Espíritu va inspirando y que lentamente se va dando. Es decir, sin la Mediator Dei no hubiera sido posible la Sacrosanctum Concilium. Sigue la Sacrosanctum Concilium en el capítulo 6 de 1963, donde habla con claridad de este elemento que forma parte del culto y que es la música. A la Sacrosanctum Concilium el Papa Pablo VI, como a todas las constituciones y a todas las indicaciones de reforma que el concilio proponía, el concilium con ese, o sea, el consejo de aplicación del concilio iba haciendo distintas instrucciones. Para la aplicación de la reforma en la música sacra, en 1967, el concilio saca la instrucción Musicam Sacram, en donde tienen que leerla porque ahí está regulada toda la forma práctica, ¿no es cierto?, de la
ejecución musical en el ámbito litúrgico. Esto que le decía al principio, por ejemplo, que lo primero que hay que cantar son las formas del ordinario como una necesidad absoluta para la liturgia en su expresión habitual, es propiamente una de las regulaciones que innova música en sacra, siguiendo el concilio, donde ya empieza a plasmarse con certeza, con firmeza, que la música no es un añadido para la liturgia solemne, sino que es una parte esencial de la dimensión litúrgica habitual de la Iglesia. Pasados los años, en el año 2003, a los 100 años del motu propio de Pío X, Juan Pablo II usa otra forma de documento, rara, porque se usa poco, el quirógrafo, en donde vuelve otra vez a reafirmar principios claros, que ahora vamos a ver, sobre la reforma y la inclusión de esta reforma, tomando los principios de San Pío X de la música. Y finalmente, la Ordenación General del Misal Romano, en la tercera edición, también, que es del año 2000. Recuerden que el Misal Romano tuvo 3 ediciones típicas, ¿no es cierto? La tercera es la del año 2000, en donde nos da la actual también Ordenación General, Instrucción General para la ejecución de los ritos del misal. 2 faros son el motu propio de Pío X y el Concilio Vaticano II. Son como los textos madre en el campo jurídico que recogen la dimensión teológica y le da, ¿no es cierto?, esa formulación para tener claridad acerca de cómo es la ejecución concreta del canto dentro de la Iglesia. Este motu propio, como ya dijimos, es de 1903 y principalmente, si uno tuviera que decir en apenas 4 palabras, dice: la música sacra se define a partir de los criterios de santidad, bondad de forma y universalidad. Su ideal es el canto gregoriano, pero también en la polifonía vocal clásica, especialmente, dice, la de Palestrina, se encuentra expresado. La música eclesiástica moderna, dice el Papa Pío X, se admite si se distingue de la música profana. ¿Ven? Siempre va saliendo ese criterio de única dimensión, de única utilización, así como no hacemos con este vaso la misa, tampoco se canta con aquello que no es propiamente de la liturgia. El Concilio Vaticano II. La Constitución sobre Liturgia dedica a la música eclesiástica un capítulo propio, el 6º. Del número 112 al 121. La música en la misa, sobre todo, es el canto asociado a la palabra en la misa, constituye un componente necesario e integral. Aquí todavía está latente aquel principio de que es de la liturgia solemne. Por eso la música sacra será tanto más santa, cuanto más estrechamente esté vinculada a la acción de la liturgia. Después, la elección de qué tipo de música. Si bien el canto gregoriano es considerado como el canto propio de la liturgia romana y debe ocupar el primer lugar en las acciones litúrgicas, no obstante otras formas de música eclesiástica no se excluyen, en modo alguno, si se corresponden con el espíritu de la liturgia. ¿Ven? Ya aquí está esa apertura a la integración de no solo la polifonía de Palestrina, sino también de otras formas que el mismo Pío X lo había ya dejado entreabierto en el motu propio. Además, en el número 30 dice el famoso principio de la participación actuosa, es decir, la participación de todos los que están presentes en la misa. Esa participación, como vamos a ver al final, no es solamente actuando, sino que es también participando aún de forma distinta. Escuchar o hacer silencio, que no implica una acción física concreta, también forma parte de la participación actuosa o fructuosa. Y en el número 118 fomenta el canto religioso popular y la inculturación en el 119, 2 principios que han entrado y que ya de alguna forma estaban. En la iniciación del canto religioso popular, por lo menos aquí en Argentina, en Buenos Aires,
ya había sido editado antes del concilio, el Gloria al Señor, sin números, que sería Gloria al Señor, uno donde había incorporado toda esa dimensión de llevar a la misa distintas formas de canto, que claro, no eran folclore, no era una prolongación del folclore, pero sí muchas veces eran prolongaciones de marchas o de otro tipo de música. La mayoría de los cantos, de las músicas, de las marchas o de los himnos de las congregaciones religiosas eran músicas de banda italiana es decir, con nueva composición, digo, pero que expresaban esa categoría y que sobre eso se ponía también, ¿no es cierto?, la letra que le daba una interpretación y una variedad nueva. Y aquí tienen, sí, después del Concilio Vaticano II, la instrucción Musicam Sacram. Como yo les decía antes, concretiza las disposiciones del concilio. La lleva a la práctica y le da y norma absolutamente todo lo que tiene que ver con la ejecución musical como parte integral del rito de la Iglesia. Señalo este punto, después la instrucción Musicam Sacram confirma y refuerza este cambio. El canto es el resultado de la esencia de los ritos y de las estructuras de la celebración litúrgica. Todas las partes que requieren el canto se han de cantar también. ¿Ven? Ya no es una representación que se actúa casi como por una fictio iuris, sino que la música se la integra a la celebración litúrgica como una parte esencial. Lo va a marcar muy claramente la ordenación general del misal romano, sobre todo cuando habla del lugar en donde se debe encontrar el coro. Vamos ahora a hacer, después, no pierdan de leer esta instrucción. A mí me parece que los coros, cosa que yo no hago en la catedral, pero en fin, Dios me perdone también por no hacerlo, pero los coros tienen que tener un momento de estudio de estos documentos, ¿no? Es decir, irlos leyendo y buscando la explicación y encontrar en eso cómo es la práctica. Sin pelearse con los curas, porque evidentemente que cosas de la práctica en las distintas situaciones concretas no se dan, ¿no? Pero, es decir, por lo menos para saber cómo se deberían dar. El quirógrafo de Juan Pablo II se promulga a los 100 años del motu propio de Pío X. Retoma las intervenciones de los papas Benedicto XIV, Pío XII y Pablo VI, y en la línea de la Constitución conciliar. Pone estos criterios. El primero es cómo tienen que ser las obras que se ejecutan en la liturgia. El primer criterio otra vez retoma de San Pío X, la santidad. La música sagrada será tanto más santa cuanto más estrechamente esté vinculada a la acción litúrgica. Precisamente por esto, y aquí me parece que es lo importante más de subrayar en este concepto de santidad, no todo lo que está fuera del templo, es decir, lo profano, es apto indistintamente para franquear sus umbrales. Respondo a esta pregunta que siempre se pueden utilizar, por ejemplo, situaciones musicales folclóricas, sí, pero que no sean la misma música cambiada la letra. Me acuerdo que me vienen a la memoria dos ejemplos, uno propio y uno ajeno. Uno de nosotros, que es Bendita sea tu pureza, con la música de Kilómetro 11. Yo no entiendo nada de folclore, así que repito lo que mi papá pide, pero bueno, con la música de Kilómetro. La gente está escuchando Bendita sea tu pureza y no lo lleva, ¿no es cierto? Ahora, ¿podría usarse ese ritmo? Podría usarse ese ritmo, pero con una creación nueva, no con algo que parezca que se estuviera ambiguamente en cualquiera de los dos lados, o en la bailanta o en la iglesia. Y lo mismo sucede con otro que ahora se dejó de cantar y siempre se da vueltas con eso, que es saber que vendrá, saber que estarás. Bien, en aquel momento que se hizo popular salía esta dificultad, era el canto
si mal no me acuerdo, porque por ahí me equivoco, digo, pero podemos ponerle que fuera verdad, del Partido Comunista Español. Es decir, por más que el diálogo con todo el mundo esté bien, no es posible que la marcha del Partido Comunista se incorpore un canto del ofertorio en la iglesia. La siguiente punta de Juan Pablo II, el siguiente principio, es la bondad de forma, que sea arte verdadero. Esto es complicado porque también aquí entra en juego el problema del presupuesto. Para que el arte sea verdadero hay que tener artistas. Y los artistas, como el clero, como los teólogos, como las canonistas, tienen que comer. Y tienen que vivir. Y generalmente los artistas no son célibes, que son ellos solos. Finalmente los artistas, generalmente, hay más, sobre todo en este momento, hay más cantidad de laicos que también tienen que mantener una familia. Para que la bondad de la forma sea expresada verdaderamente y haya alguien, es verdad que eso hay que pagarlo. No porque sea una cosa que haya que sobornar, sino que, insisto, porque en la vida hay que mantenerse. Y es cierto también, y con esto hay que hacer una culpa importante, que no hay presupuesto destinado dentro de la iglesia para esto. Se van sacando en la Santa Sede, y me imagino que en algunos países de Europa, pero aquí entre nosotros es dificultoso. Por eso, la bondad de formas, es decir, que sea arte verdadero, se termina complicando. El otro principio que aquí entra en juego con el tema de los distintos estilos es el de la universalidad. Universalidad que tiene que tener en cuenta en primer lugar para que el tema de la inculturación. Hay una instrucción, así como está Musica Sacram, que después del concilio, que ha pasado bastante tiempo porque no hace tanto que salió, que creo que es la quinta instrucción sobre la liturgia, que es el tema de inculturar la liturgia. También es lo mismo que ha pasado con el sínodo de la Amazonía o del Amazonas, en donde los padres conciliares y el Santo Padre lo retoma en el documento final, la necesidad de inculturar para que el sentimiento que expresan los distintos ritos, entre los ritos, los cantos y la música, tengan que ver con los sentimientos locales. Es complicado esto, que el sentimiento local no quede en tensión con el sentimiento de la Iglesia Universal. Pero es verdad que nosotros tenemos un problema de origen muy importante. Fíjense, las liturgias orientales, que son mucho más participativas y no han perdido para nada la sacralidad de los ritos, son liturgias que han tomado la forma estricta de la cultura de sus lugares. Nosotros, todo el occidente prácticamente, sacando algunos lugares como variaciones casi anecdóticas, en Milán el rito ambrosiano, en Toledo el rito toledano, un poco algún lugar el rito galitano, es decir, hemos tenido en la liturgia occidental siempre absolutamente la liturgia romana, y por eso todos nos adecuamos al canto gregoriano en cuanto forma habitual de este estilo de liturgia que nosotros desarrollamos. Es cierto que también no hay en esto una tensión entre cultura y culto, porque el culto y la cultura fue forjada, mal o bien, sin entrar en discusión sobre esto, fue forjada al amparo de esta forma de culto. Pero es cierto también que no puede dejar de perderse la manera de encontrar la dimensión estricta de la inculturación. Vuelve otra vez a insistir en este criterio con el canto gregoriano, con la polifonía sagrada, pero también el Papa dice nuevos lenguajes musicales. Estas nuevas formas son la música más moderna, la música propia de las distintas naciones, nuevas aportaciones y también el canto popular. Ese canto popular sagrado, qué sé yo, me surge en este momento los villancicos, por ejemplo. Nosotros en la misa de Navidad, y con buen criterio, incorporamos muchísimos villancicos como forma de música litúrgica, y sin embargo son expresiones de canto popular, ¿ven? Pero, es decir, ¿cómo se cumple el criterio de santidad en esto? Se cumple en que son, si bien no eran con intención litúrgica, si bien han tenido la intención sagrada, ¿no es cierto? De que son para Dios. Pero
El principio general está resumido en esto. Una composición, siempre según el quirógrafo de Juan Pablo II, una composición religiosa será tanto más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana, y será tanto menos digna del templo cuanto más se viste de este modelo supremo. Ven, es un criterio, pero que no puede perderse, aun cuando se utilicen otras dimensiones distintas del canto gregoriano. Es decir, sí que no musicalmente exactamente la reproducción del canto gregoriano, pero por lo menos en el estilo del espíritu del canto gregoriano. El compositor sagrado debería tener en cuenta, ¿no es cierto?, el espíritu del canto gregoriano para reproducirlo en otras formas nuevas de estilo que llegan hasta la liturgia. Después les voy a pasar esto, porque yo estoy haciendo rápido, pero les puedo pasar por el PDF también, para que los que quieran lo puedan levantar, ¿no? La instrucción general del misal romano, en los números 39, 40 y 41, va recogiendo todo esto que dijimos hasta ahora, en esta instrucción general como que tenemos hoy en día, como todas las dos expresiones anteriores, pone también, ¿no es cierto?, el canto como signo de exaltación del corazón, es decir, esa expresión antropológica, la atención a las distintas posibilidades, es decir, del uso del canto dentro de la misa. Fíjense que gran estima el uso del canto en la celebración de la misa, atendiendo a la índole de cada pueblo y a las posibilidades de cada asamblea litúrgica. Es decir, ¿qué quiere decir un poco con esto? Que no se pueden hacer papelones, es decir, yo me acuerdo cuando llegué a la catedral en la misa de las 9 de la mañana, era una cosa verdaderamente desastrosa. 2 mujeres que habían muerto, cantaban solas en semejante iglesia, con el marco solemnísimo de este templo que parecía que la estaban acogotando, que la estaban torciendo el cuello y gritaban cada vez peor. Bueno, ven, es decir, hay que ver las posibilidades de la asamblea y dentro de esas posibilidades hacerlo mejor, porque a veces entonces es mejor no cantar también. En el estilo de lenguas, en la variedad de los estilos, tienen el número 41. También en esto, el tema de la lengua, es decir, ni el concilio ni el magisterio desechó el latín, sino que, es decir, si bien no es el idioma primero de la celebración litúrgica actual, pero sin embargo es el telón de fondo de la celebración, porque nos lleva al ámbito propiamente universal. Por eso ya el Papa Pablo VI, cuando apenas en medio de crisis, total de la crisis de la reforma litúrgica y de la Iglesia, había encontrado ahí y había mandado ese pequeño librito, Iubilate Deo, a todos los obispos del mundo para que no olviden la expresión del latín. A ver un segundito, que vamos viendo. Sí, es verdad también que, bueno, esto lo ven solos, porque si no, no vamos a llegar. La primera parte de la misa, el inicio y la liturgia de la palabra, se encuentra en el desarrollo de los cantos en los números 47, 48, 52 y 53. 61, 62 y 64, las distintas partes que se ofrecen como canto en el ámbito de la liturgia de la misa. Después lo miran y lo estudian porque ya vamos pasando el tiempo. Y lo mismo para la segunda parte de la misa. Y finalmente con esto encontramos el principio de la participación. Ya el Papa Pío XII había dicho que el principio de la participación era un derecho de los bautizados. Pero, como yo les decía antes, la participación puede ser, hablando de la música, con el canto, con la escucha y con el silencio. Es decir, no significa que, como dice acá en el punto segundo, que parafrasea el cardenal Ratzinger,
surgió la impresión de que se tendría una participación activa solamente donde se realizara una actividad exterior verificable, discursos, palabras, cantos, homilías, lecturas y apretones de mano. Es verdad que yo ahora no cité acá el Ordo Cantus Mise. ¿Por qué? Porque cité solamente los documentos absolutamente jurídicos y no los prácticos. Pero decir, sí, evidentemente, el Cantus Ordum dice integra, digamos, casi como si fuera el mismísimo misal, ¿no? Bueno, yo con esto terminaría acá esta parte. Y si quieren, vamos a las preguntas, si queda él, si hay tiempo, porque quedan 3 minutos nada más. Muchas gracias, padre, por la claridad de todos estos documentos, que es bueno refrescarlos, tenerlos siempre en la mira. Es el factor objetivo para la elección, para ir por el camino de la mejor elección práctica de los cantos propios para la liturgia. Han hecho algunas preguntas, yo las voy haciendo, medio desordenadas, pero bueno. Bueno, una es que habla de la formación, si es suficiente, si usted ve suficiente la formación de los sacerdotes en estos temas. Y también unida a esa, también si hay una autoridad que dictamine qué canción es litúrgica y cuál no. Sí. Eso más jurídico hablando. Fíjense dos cosas. La formación, teóricamente, parecería suficiente porque está la instrucción de la Congregación de la Educación Católica en su momento, antes que los seminarios pasaran a la Congregación del Clero, y misma insistencia desde el Concilio en adelante. Pero, es decir, eso es en la cosa teórica, no parece suficiente, ¿no es cierto?, en esto, en la dimensión práctica. Me parece que desde un principio esencial, que es este, muchos confunden la misa, que si bien deja una consecuencia catequística, la misa y la celebración litúrgica en general no es una reunión de catequesis. Ese principio racional lleva, y después también cierto arrastre cultural de todos, que todos tenemos, que es el arrastre un poco de la secularización, ¿no? Entre las dos cosas se hacen un desastre. Y un poco también la falta de tiempo, ¿no? Por eso no, si bien es suficiente en la teoría, parece insuficiente. Si se fijan en los cantos de la misa, la elección de los cantos, cada vez que da opciones distintas de aquellas que están compuestas en el gradual o en el mismo misal, las opciones son, dice, de cantos aprobados por la Conferencia Episcopal. Está en la Instrucción General del Misal Romano. ¿Sí? Lo pueden ver cuando dice, por ejemplo, en el canto de ofertorio, en el canto de entrada. ¿Sí? Cada conferencia episcopal debería tener un cancionero, cosa que no se, que aquí se hizo con el Gloria al Señor 2. El otro nunca fue plasmado por falta de acuerdo. Hay uno en curso de hace por lo menos 10 años. Todas las iniciativas son privadas, ¿no es cierto? Las que hubo en el medio. Bueno, muy bien. Usted es una pregunta que dice que habló de que lo que debe ser cantado es ese habla y lo que es canto optativo es lo que se canta más. Sí, ¿esto lo ve por razones históricas, pastorales, prácticas? Me da la impresión de que nunca pasó este tema. Antes la misa cantada era cantada entera, ¿cierto? La forma de misa cantada, se cantaba las oraciones, el prefacio. La misa solemnis. La misa solemne, ¿no? Que se decía solemne, misa cantada. Cuando se pasó a esta misa, aquello se siguió, pero siguió un poco la idea de que era solamente para la misa solemne. Después se sumó este problema, claro, hay un problema práctico que causa gracia. Una cosa era cantar en latín de espalda, que cantaba bien o cantaba mal, cantaba igual, digamos, porque el tono tampoco era alto. Y otra cosa es cantar mal de frente a todo el mundo. También eso tiene un problema de praxis, ¿no?
Y prácticamente los textos del ordinario que corresponden al celebrante muy pocas veces se cantan. Pasa con el mismísimo Santo Padre, digo, ¿no? Yo me acuerdo que la tarde esa de la elección, apenas digo, ay, ¿cómo se va a arreglar para la división del director? Digo yo, sí que no canto una nota. Y de hecho no canto una nota, lo primero que le dijo a Monseñor Marini fue disculpar, dice, pero yo no canto nada, dice. Acá no cantaba ni el Numen Christi, una vez no sé quién le dijo porque no cantaba él en vez del diácono, pero ni siquiera eso, porque creo que con eso le vino el trauma, que no sé qué fue, no sé si era cura o diácono al principio, y fue un desastre con eso que casi afectó todo, ¿no? Pero es decir, como eso la mayoría, nadie intenta cantar, el mismo que van a ver la misa de Cristo Rey ahora, el cardenal que intenta le cuesta porque le da miedo. Intenta bastante, pero le da miedo. Y por otro lado, la gente un poco perdió el oído a eso. Entonces, yo esta mañana canté la misa había 15 personas en la misa de 10, pero y canté el prefacio. Y que a la gente mira, no dice nada, porque primero que la presencia importa, es decir, acá me ven sentado, no se dan cuenta, digo, pero sí, el físico impone, nadie se atreve a decirme nada, digo, pero miran todo como diciendo, bueno, está bien que yo pues una locura, digo, ¿no? Bueno, eso más o menos. No, después habla de qué opina de la introducción de cantos de los hermanos separados, los evangélicos, con a veces no solamente la música, sino el texto. Claro, bueno, hay que ver un poquito el texto, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos una diferencia importante de intelección de la fe, ¿no? Es decir, que no se arrastre en el texto esa falta. Que también hay que tener cuidado de que no se arrastre la intencionalidad, porque es decir, nosotros en esto nos parecemos más a los orientales, no tanto a la Iglesia Reformada, o a algunas Iglesia Reformada, en cuanto a la forma del culto. Recuerden que Lutero, ¿qué es lo que hace? Busca distintos cantos populares y le pone letra sagrada, pero copia directamente, ¿no? Ustedes lo sabrán mejor que yo, digo, pero, es decir, y eso se fue arrastrando, es decir, un poco, ¿por qué? Porque la forma del culto es distinta, ¿no? Pero nunca se le ocurriría esto a la Iglesia Oriental, ¿no? Y esta es una pregunta más mía, digamos, algunos criterios que se puedan hablar para hablar de inculturación, digamos, que sobre todo en el aspecto musical. ¿Qué criterios, o por lo menos de lo que vos sabés más jurídicamente? En primer lugar tenemos que superar, o de tu experiencia. Tenemos que superar todos el concepto del gusto, ¿no? Porque yo también lo tengo al revés, digamos, es decir, cada uno tiene el gusto un gusto distinto. Entonces, hay que superarlo, porque a mí cuando me viene alguno con algún canto que no son estrictamente de gregoriano, la polifonía o los tradicionales, a mí enseguida me agarra como una especie de tensión, por decir lo mínimo. Hay que buscar esta apertura que nos ponen los documentos de la Iglesia. Nosotros no somos dueños de la liturgia. Es decir, la Iglesia nos habla de la inculturación, nos habla de la nueva forma. Pero, es decir, y hay que tenerlos unidos a los dos elementos que en este punto son esenciales, o tres, mejor dicho, el tema de la universalidad, el tema de la bondad de formas y el tema de la santidad, ¿no? Es decir, que no, los cantos reformados, los cantos nuevos aquí en Buenos Aires, han padecido una buena época, han padecido este problema, se han tomado músicas totalmente profanas y se le ha puesto letra litúrgica, ¿no? Acuérdense aquel santo, por ejemplo, que tenía la misma música que la propaganda de Coca-Cola. Y como no le pegaba, encajaron Santo, Santo, Aleluya en el medio, porque no le entraba con la letra del Salmo, digo, ¿no? Del Santo, por ejemplo, digo. Y así muchos más que no me acuerdo, sobre todo los del principio, ¿no? Después, ese tema también de la incorporación ha pecado en la otra cosa, en la bondad de las formas. Miren esto, lo que pasa en la cosa habitual. Yo no distingo los cantos, escucho cantar los cantos de los coros parroquiales, y no se distingue uno del otro, porque sobre todo ahora que fui indagando a propósito en las cosas de online que iban haciendo,
y no se distingue uno de otro, porque son siempre la misma tonalidad, la misma forma de decir. No sé decirlo con exactitud. Bueno, sí, eso no es la enculturación. La enculturación es traer, sí, aquello que exprese sentimiento de alguna manera, pero purificado por dos formas, por la santidad y por la bondad de la forma, digo, ¿no? Así como un a priori, después habrá que ver la cosa técnica, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Padre Alejandro. Creo que, a ver, me voy a fijar si hay alguna otra pregunta. Bueno, sí dice, el santo debe ser cantado por todos, el Padre Nuestro, el Gloria también, y si se cantan debería cantarlos toda la asamblea, ¿no? Dice el Gloria, dice alternado, ¿no es cierto? Podría ser alternadamente, como estos que estamos nosotros cantando generalmente ahora, gracias a los modelos de Palazón, o uno que inventamos ahora, el Pintero Dominico alternado con otro que con un estribillo, por ejemplo en la catedral, digo, ¿no? O por todos, tanto que si no se puede habría que rezarlo. Claro, yo vuelvo a tener el problema del gusto, ¿no? Yo hago cantar a veces el Gloria de la Misa de Ángel, por ejemplo. Es verdad que esto no se lleva adelante, habría que buscarle una forma para que todos, por ejemplo, también tengan en el canto, con el canto gregoriano puro y en latín, alguna forma de intervención, tal vez, por ahí digo una aberración musical, pero a lo mejor a Gloria de la Misa de Ángel habría que ponerle cierto estribillo, además, que se puede alternar, ¿no? De alguna manera. ¿Ven? Sí, y el Santos pasa lo mismo y el Padre Nuestro pasa igual, ¿no? Bien. Es decir, el Padre Nuestro y el Santos lo pone casi sin alternación, ¿no? Entero, ¿no? Dice acá, dice, cuando un feligrés comparte estos conocimientos en la comunidad y fuertes liderazgos no permiten que se escuchen o su concreción. Además, no se cuenta muchas veces con el apoyo del sacerdote. Sí, en esto hay un problema, por un lado, de clericalismo, ¿no es cierto? Del derecho y del revés. A veces está el clericalismo de abajo, es decir, no es corregir todo el tiempo, sino que es ir logrando paulatinamente que se haga. No se puede estar todo el tiempo, esto está mal, como si fuera en vez de ir a misa con un inspector a ver que se hace bien o que se hace mal. Pero es verdad, por otro lado, que está el otro clericalismo, que no se le ocurre al gobierno de la parroquia, no se lleva adelante, digo. Y es verdad que en esto, sacando la Santa Sede, el resto de las estructuras, es verdad que no tienen demasiada cercanía o actuación. Nosotros mismos, una arquidiócesis tan grande como esta, con tanto personal, bien lo saben ustedes, no tenemos ninguna estructura que medianamente tenga ejercicio de esto, ¿no? Son todas iniciativas medianamente privadas, amparadas por el obispo, sí, ciertamente, pero no son... No. Y después hay un problema con esto, en la liturgia concretamente, cada parroquia está como este principio, cada maestrillo con su librillo, ¿no? Por eso cuando hablaban de la formación, pero falta este dinamismo que tendría que dar la formación litúrgica, que no es un acto personal, sino que es un acto de ley. Ahí se... Hola. Ahí hubo... Hola Alejandro, hay un pequeño delay. Ahí estás de nuevo. Que hubo un pequeño delay. Sí, sí. Bueno, ahí dicen sobre el Cordero de Dios, ¿se canta en tono de recogimiento o en tono festivo? ¿Cuál es la forma adecuada? Sí, yo pienso que le entran casi las dos formas de alguna manera. ¿Por qué?
porque es un canto al cordero que se reparte para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Que recuerda la muerte del Señor, pero también recuerda la resurrección de Cristo, es el cordero de la nueva alianza, ¿no? Muy bien. Una cosa rara que el cordero, cuando dice que no se puede, el único, lo pone de ejemplo, ahora no me acuerdo el número, pero en el escrito estaba puesto, el número de la instrucción general del misal romano dice, no se cambien por otras formas, por ejemplo el Cordero de Dios, ¿no? Puede ser que en algún lugar aquí no hay tanto cambio, lo hay más con el gloria, digo, ¿no? Sí. La canción de despedida siempre debe ser a la Virgen, dice. La canción de despedida, dicen los autores, no existe, ¿no es cierto?, como tal. Porque ya la liturgia terminó, digamos. Terminó, ¿no? La liturgia terminó con el pueden ir en paso, la fórmula que se use. Es como un añadido. Podría ser un saludo a la Virgen, ciertamente. Podría ser otro, podría ser nada, o podría ser música. Igual conviene siempre que alguna cosa, también podría ser esto, un parate a la Virgen y después tener lugar la salida, digo, ¿no? No el momento de salir, no el momento de la procesión de salida, ¿no? Está bien. Eh, Aquí un igual nada no conviene por esto, porque es medio pedagógico ese canto. ¿Por qué? Porque nosotros conservamos el silencio sacro dentro del templo, ¿no? Y si no se tiene alguna cosa que haga hablar hasta que están a la puerta, pasaría un poco como que fuera un salón, se terminó la misa y todo el mundo empezaría a hablar. Es un poquito, aunque no sea litúrgico, es un poquito pedagógico esa añadidura. Un compositor que hace esta pregunta, si un poco la contestaste, pero de todas maneras. Así como se pueden usar villancicos en Navidad que no fueron compuestos para la liturgia, ¿es válido hacer cantos de artistas populares actuales, católicos, e introducirlo a la liturgia? Claro, la introducción en la liturgia implica que esos cantos son ya sagrados, digo, ¿no? Que ya están en ese primer umbral de canto religioso popular. De ese canto popular se le incorpora a la liturgia. El que debería hacer esta incorporación es la norma de la conferencia episcopal. Pero, como se llama, vamos haciendo, es decir, a ausencia de eso también se va dando otro principio puntual y concreto, que es el principio de la costumbre hace ley, de alguna forma, ¿no? Al no haber una intervención de la autoridad aún contra la ley, pero, es decir, esta costumbre para que sea ley precisa 100 años. Estaríamos todos muertos y los cantos cambiados. Claro, los villancicos tienen como una tradición ya centenaria, entonces ya está. Entonces, Además, son estrictamente hechos para un acto religioso, ¿no? Claro. O para un tiempo religioso. Para un tiempo, sí, para un tiempo, para un día y para un acto, digamos, de la adoración al niño Jesús. Fuera de la misa, pero decir, fuera de la liturgia, pero... Claro. Están bien dirigidos al centro de la liturgia, que es Cristo, en este caso. Claro, sí. Ahí preguntaban el factor jurídico, que el factor jurídico no entra también en el orden Cantus Mise. Sí, también. ¿Cómo conciliar la contradicción, según dice acá, que pregunta entre la instrucción del general del misal romano y el ordo Cantus Mise? Dice, por ejemplo, el lugar de la secuencia. La última disposición es la de la instrucción, ahora no me acuerdo la promulgación del ordo Cantus Mise, pero la última disposición es la que rige, digamos, ¿no? Y me parece que es la de la instrucción general del misal romano, porque el ordo Cantus Mise es anterior, digo, ¿no? Forma parte, si no hubo una reforma siguiente, es anterior a expresamente para esto, ¿no? A veces sucede también
por desprolijidad de la misma antecede, pasa aún con los textos más jurídicos. Esta congregación dice ahora, el Papa promulga esto, y estaba pendiente del otro. Hubo que hacer, por ejemplo, con la forma canónica del matrimonio, una concordancia entre el código oriental y el código latino, porque había una discordancia ahí acerca de la mismísima forma del sacramento. Bueno, y aquí preguntan también, ¿quién es en Argentina la autoridad ante quien presentar nuevas composiciones para su evaluación? Y debería ser la comisión episcopal de liturgia y, no sé cómo se llama el nombre, pero de la conferencia episcopal, ¿no? Bueno, padre, si quiere, un cierre, algún nada, muy para los participantes del encuentro y su bendición. Cómo no, con mucho gusto, ¿no es cierto?, darle la bendición un poco explicativa, porque enseguida se la va a dar el cardenal de este mismo lugar, que es el suyo, y no el mío, pero no importa, como una apertura para la otra. Muchas gracias por todo, por la asistencia, por la invitación en segundo lugar, que no la merezco, pero me la he hecho, digo. Y por otro lado, digo, como una situación importante, sin desanimarse, porque ven que muchas cosas no tienen remedio, y que dista entre la norma y lo concreto, pero es el trabajo paciente de cada día, de ir llevando adelante, de hacer presente con paciencia, porque hay veces que se puede, hay veces que no se puede, pero irlo llevando con una cierta discreción y también con habilidad, con la habilidad propia de la captatio benevolencia. Yo lo digo mil veces, tanto los organistas como los coros, hay que tener prudencia en la proyección de la música litúrgica, porque trae conflicto, y el conflicto lleva a perder todos, ¿no es cierto? Ese camino constante y permanente de irlo haciendo con paciencia para llegar a aquello que la Iglesia quiere. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, padre. Bueno, para... Soto